hermanos? ¿Cómo estamos? Bien y mejorando. Ya bien. Muy bien. ¿Está? Eh, Pensando en la... No está prendido aquí. Tiene poco volumen ahí, entonces. ¿Ya está bien? Vale, gracias. Pensando en lo que es la religión y lo que es la verdad de Cristo o la necesidad de Cristo en la vida del hombre. Y la verdad es que hay una diferencia abismal, total, pero a la luz de la vista del hombre, pareciera ser que hay una línea tan delgada. O sea, hay una línea tan delgada que pareciera ser que religión y vida cristiana es igual. Pareciera que fuera igual. O sea, nos movemos en un mundo donde se habla de religión, se habla de lo que el hombre hace, de tantas cosas, de tantos esfuerzos humanos, pero según lo que la palabra de Dios nos enseña, realmente hay una diferencia bien grande. Y quiero que en esta noche pensemos en algunos puntos de lo que dice la Escritura. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí en esta porción que hemos leído? Pues de inmediato los que conocen la Escritura, el Señor Jesucristo entabla una conversación con un hombre muy religioso, un hombre que se llamaba Nicodemo. Entonces, qué interesante cuando la palabra de Dios nos muestra lo que Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús está hablando de tú a tú con Nicodemo. Y dice el versículo 18, el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas. Los hombres amaron más las cosas que no son de Dios. ¿Sí? Entonces, las tinieblas no es que necesariamente tenemos que andar en un lugar oscuro. No es que tenemos que estar metidos en lugares oscuros de completa tiniebla de pecado. Cualquier lugar donde el hombre se encuentre, donde no está Cristo, o dicho de otra manera, cualquier persona que no tenga Cristo en su corazón anda en tinieblas. Ahora, Nicodemo, con el hombre que Jesús está hablando, es un hombre bastante religioso. Dice en el versículo 1, dice, era capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal entre los judíos. Imagínese usted, Jesús está hablando con un hombre que era un principal entre los judíos. Dice el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces noten ustedes las credenciales
que tenía Nicodemo, quien está hablando con Jesús. ¿Eres tu maestro Israel? ¿Es un principal entre los judíos? Jesús está hablando con él, con Nicodemo. Y note lo que dice Juan 3:16, la primera parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Me llama la atención esto, que Nicodemo, con todas las credenciales que tiene o que tenía, y Jesús hablando de tú a tú, le dice a Nicodemo, Dios ha dado a su Hijo unigénito porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué me llamó la atención esto? Nicodemo, Jesús, y Jesús le está diciendo a Nicodemo, Dios ha dado a su Hijo unigénito, y con quien está hablando es con él. O sea, no le está mandando a decir con nadie. Nicodemo está hablando con Jesús, Jesús con Nicodemo, y Jesús le dice, mire, Dios dio a su Hijo unigénito. Ahora, ¿quién hablaba con Nicodemo? Es el Dios encarnado, Dios mismo. Dios mismo está hablando con Nicodemo. Dice la escritura, allá en Romanos, dice, en Romanos capítulo 1, de pronto hermano Dani me colabora ahí, Romanos capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, note lo que dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nicodemo está hablando con Jesús. Nicodemo no tiene ninguna excusa, porque está hablando con el mismo Dios. Dice la palabra en el texto que estamos leyendo aquí en Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas de modo que no tienen excusa. Entonces, Dios por medio de la naturaleza, Dios por medio de las cosas creadas, nos deja ver a nosotros su poder, su soberanía, su grandeza. Y no me quiero quedar allí pensando en los acontecimientos que han estado pasando. Pero me he preguntado yo, ¿de qué manera, de qué otra manera el mundo quiere que Dios hable? ¿Comprenden? Cuando nosotros tenemos el niño pequeño y le decimos, por favor, haz esto, y el niño no lo hace, digamos que uno le dice al niño, venga papi, como que le aprieta un poquitín, venga mijo. Si el niño sigue en desobediencia, seguimos diciéndole al niño, por favor papi, ya el papá saca una varita o la mamá y coge al niño y lo castiga. La cosa es la siguiente, ¿de qué manera tiene que hablar Dios al hombre? ¿De qué manera le tiene que hablar Dios a usted para que usted levante los ojos y de verdad crea en Jesús como Señor y Salvador? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, mire, dice, se hacen claramente visibles. No hay excusa para que nadie diga que no estuvo frente a Dios, que Dios no habló a su vida. En este caso, Nicodemo no tenía ninguna excusa. Nicodemo, Jesús hablando con Nicodemo, él no tenía ninguna excusa. Y yo quiero decirle en esta noche, usted no tiene ninguna excusa si un día se tiene que parar delante de Dios y usted aquí no entregó su vida a Jesús, usted aquí no nació de nuevo, usted aquí no se arrepintió de sus pecados, usted no va a tener ninguna excusa, porque a veces nosotros vamos en el carro por una vía y por lo menos ayer veníamos de Pereira, ¿no? Entonces cuando uno sabe que hay las cámaras, entonces pasamos como todos unos señores, ¿sí? A 80 o a lo que dice la norma ahí. Vamos suave. Cuando ya sabemos que la cámara se perdió, entonces, ¡bum!, hagámosle, ¿no? Y salimos.
nosotros sí hacemos esas cosas, pero el asunto es el siguiente. ¿Podremos escaparnos de las cámaras de Dios? ¿Cree usted que si nos escondemos para no pagar una multa, eh, que la podemos pagar seguramente, cree usted que podemos escaparnos de las cámaras de Dios? Pero seguimos mirando un poco más. Dice el versículo, la segunda parte del versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Jesús está hablando con Nicodemo? Dice el versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no está hablando con Nicodemo porque sencillamente quiere entablar una charla con él. No, Jesús está hablando con Nicodemo porque Jesús le está diciendo a Nicodemo, todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierde, mas tiene vida eterna. Usted en esta noche puede entenderlo. Si usted cree en Jesús, si usted se arrepiente, si usted va a Cristo arrepentido, dice la Biblia que tiene vida eterna. Ahora, si Jesús está hablando con Nicodemo, ¿qué le está diciendo? Básicamente lo que le está diciendo es lo que le dijo en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces lo que Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, mijo, si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente, ¿usted ha nacido de nuevo? Porque según lo que la Biblia dice, si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, usted podría decir, ayer hablaba con una señora y la señora me decía a mí, entonces, para yo nacer de nuevo, tengo que comenzar a venir a la iglesia. Tengo que comenzar a hacer, y yo le dije, mire, no. Claro, es interesante que nos congreguemos, es interesante que podamos obedecer a Dios, pero nacer de nuevo no es hacer. Nacer de nuevo es creer en la obra completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por ahora, si usted no ha creído en Cristo, no piense en hacer nada. Porque si usted piensa en hacer cosas, más o menos sería como usted coger con un balde y sacar agua del océano y pensar que lo va a vaciar. Jamás podrás vaciarlo. Entonces, no podrás hacer nada por sus propias fuerzas. Usted necesita ir al autor de la vida, el mismo Dios encarnado en hombre que murió en la cruz del Calvario para salvar, para dar vida eterna. Pero entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Básicamente, nacer de nuevo es empezar una vida con Dios. Si usted es de los que ha dicho que siempre ha creído en Dios, yo le quiero decir, Dios dice que no. Dios dice que usted siempre no ha creído en Dios. Posiblemente sí, como dijimos al principio, has creído en religiones. Y yo no sé quién es usted, pero es lo que dice la Biblia. Posiblemente has creído en religiones, pero para tener salvación, para tener vida eterna, usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita ir a Cristo arrepentido. Esta semana hablaba con un hermano y el hermano me decía, hermano, en momentos como estos que pasamos, ¿dónde queda el dinero? ¿Dónde queda la fama? ¿Dónde queda la elocuencia? ¿Dónde queda la sabiduría? ¿Dónde quedan todas esas cosas que todos los días luchamos la vida por ellas? Piense en algo. Esta semana que pasó, ¿qué hizo usted? Usted trabajó, usted estudió, hizo un montón de cosas. Y no estoy diciendo que lo que hizo es malo. Lo que yo estoy diciendo es que todo lo que usted hizo se va a quedar aquí. Nada de lo que usted hizo va a pasar a la eternidad. Conocemos personas, durante toda su vida hicieron ahorros y construyeron o hicieron un apartamento muy bonito. Y esto se vino al suelo. En un segundo quedamos sin la esperanza de todos los años. El tema es el siguiente. Dice la Biblia, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿por qué no apuntamos mejor a lo eterno? No dejando de hacer lo otro, obviamente, pero ¿por qué no apuntamos a lo eterno? ¿Por qué? Usted me está escuchando. ¿Por qué pensar en Dios solamente cuando el rancho se está quemando?
¿Por qué no ir a Cristo y decirle de verdad, Señor, yo te necesito? Porque es que usted y yo necesitamos a Cristo ahora, mañana, y si estamos en el mar, si estamos en el desierto, allí necesitamos a Él. Pero ¿por qué solamente le invocamos cuando hay una necesidad? Y yo le quiero decir algo. Alguien que en un momento difícil solamente está diciendo al Señor, líbrame de la situación que sea, no piense, muy posiblemente esa oración no le va a servir para ser salvo. Porque usted ha hecho una oración con muy buena intención. ¿Y sus pecados? ¿Comprenden? ¿Y sus pecados? O sea, si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, el tema principal del Señor Jesús es la salvación, es la vida eterna. Mire lo que dice allá en Isaías 45:20, un texto bastante conocido. Dice, reunidos y venid. Mire lo que dice, juntados todos los sobrevivientes. Todos los sobrevivientes. Y me llamó la atención esa palabra, sobrevivientes. Yo pregunto, ¿somos sobrevivientes? Claro que sí. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Ahora dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. Los que rugen a un Dios, noten que está con minúscula. O sea, no es el Dios de los cielos. Es cualquier cosa que usted pone por encima de Dios. Los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad, hacedlos, acérquense. Y mire lo que dice, entren todos en consulta. Yo pregunto, cuando nosotros vamos al médico a consulta, ¿por qué vamos? Ayúdenme. Estamos muy aliviados. Estamos enfermos. Dios dice, vengan todos, entren a consulta, porque Él sabe que el pueblo está como enfermo. Entren todos en consulta. Dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Dice, y no hay más Dios que yo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Él dice, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Mire lo que dice, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pregunto yo hasta ahí. ¿Creen ustedes que toda la humanidad ha doblado la rodilla, ha confesado a Cristo como Señor y Salvador? Pregunto, ¿toda la gente lo ha hecho? No. Pero entonces yo pregunto, ¿por qué dice que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua? Pues sencillo, porque muchos lo vamos o lo hicimos aquí un día. Un día muchos de los que estamos aquí, un día fuimos a Cristo, nos postramos delante de Él, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y desde allí empezamos a ser hechos hijos de Dios. Pero todos aquellos que parten de este mundo sin Cristo pasarán a una eternidad de condenación y estando en el lugar de tormento, allá tendrán que confesar, alabar a Jesús, reconocer que Él es Dios, pero ya no para salvación. Según lo que dice en Filipenses, es para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Entonces, aquí el tema no es si usted quiere o no quiere. Ahora, no se preocupe. No se preocupe si usted no quiere. Tranquilo, no estamos en problemas. Ahora nos tomamos un café y seguimos siendo amigos. Pero aquí el tema es el siguiente. Aquí el tema es que si usted aquí en vida no entrega, no confía en Jesús, no empieza una vida con Él, no se arrepiente de su pecado, igual lo vas a tener que hacer. Pero ya no para salvación. Es bastante serio, ¿no? Entonces, no es que yo digo, por lo menos dice en el Salmo, el que habita, ayúdenme, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la cobertura de Dios es la que sirve, ¿no? La cobertura de Dios. Pero muchas veces, entonces, nosotros hacemos una carpita aquí chiquitica y habitamos aquí. O sea, tengo una sucursal yo. Dios dice, no, Señor, el que habita acá.
morará bajo la sombra del Omnipotente. Debe ser así. Y dice entonces en el verso 24, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Ahora, entonces, todos los sobrevivientes, claro que somos sobrevivientes, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, los que ruegan a un Dios que no salva. Y pensando en eso, ¿por qué deben cargar un ídolo para que no se acabe de dañar en lugar del Dios servir al que adora? Uno ve, ¿no? Entonces pasan las cosas que pasan y la gente saca al ídolo de un lugar para que no se acabe de dañar. Pero entonces, ¿qué confianza puedo tener yo en algo que estoy cargando? Cuando eso que yo estoy cargando me tiene que dar aliento a mí, me tuviera que estar ayudando, ¿ves? No tiene lógica. No tiene lógica. Entonces, cuando Él dice, no hay Dios fuera de mí, ¿qué está diciendo? Que en Él podemos confiar, que Él es el Todopoderoso, que Él con la palabra de su poder hizo todo lo que nosotros tenemos o vemos y podemos confiar plenamente en Él. Que Él en la justicia demandó que Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Cristo muere en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De verdad, es un mensaje muy sencillo. Entren todos en consulta y dice, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. ¿Cuántas personas no van a que le hagan una cirugía en una pierna y terminan haciéndole la cirugía en otra? ¿Hemos escuchado? O sea, cosas como esas pasan, ¿no? Entonces, cuando dice, entren todos en consulta y Dios dice, no hay más que yo. Entonces, no hay más Dios que Él. Y Él me dice que entre en consulta. Entonces, tengo que confiar en Él. ¿Por qué? Porque cuando vamos donde un médico, uno puede escoger 2, 3, 4, 5, los especialistas que sean. Y miramos cuál es el mejor. Pero pregunto yo, ¿habrá alguien para comparar con el Dios de los cielos? Por supuesto, no. Por eso entonces, como no hay ninguno más, Él dice, no hay más Dios que yo. Si es así, entonces, ¿por qué su apatía con Dios? Si es así, ¿por qué no oír de verdad a Cristo en arrepentimiento y fe? Dice en Isaías 40:28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? O sea, ¿no has escuchado por ahí? Los niños pequeñitos, de las primeras palabras que aprenden a decir es mamá y Coca-Cola. Ellos aprenden eso porque, ¿sí? Entonces, la pregunta que hay es la siguiente, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea, ¿usted no sabe eso? ¿Usted no lo sabe? Entonces, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Pregunto, ¿en alguien así podemos confiar? Y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, ¿quién ofrece más que Él? 29, miren lo que dice. Este Dios del que estamos hablando, que no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance, creó los confines de la tierra, miren lo que Él dice. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Podemos descansar en Él? ¿Podemos creer en Él? ¿Por qué confía más en usted mismo que en el Dios de los cielos? Porque yo le quiero decir, si Cristo no es su Señor y su Salvador, eso significa que usted ha confiado en algo, puede ser en usted mismo, puede ser en otra cosa que no sea Él. Usted, si Cristo no es su Señor, hay algo que usted tiene por encima. Y yo le digo, dice la Biblia, dice allá en Mateo, venid a mí, hablando del creyente, sí, pero dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cuántas cargas tiene usted? ¿Cuántos problemas hay en su vida? ¿Cuántas situaciones difíciles hay? ¿Cuántas cosas arrastra así todos los días? Pero cuando andamos por la calle andamos chévere, ¿no? Los buena gente, los bacanos. Pero
¿por qué no soltar todo eso? ¿Por qué no ir a Cristo y decirle, Señor, mira, esta es mi situación de verdad y Dios, yo hoy quiero descargar todo esto. Ya no quiero cargarme estas cosas que me estorban, pero aparte de que le estorban, están impidiendo, porque si Cristo, vuelvo y lo digo, no es su Señor, no hay salvación para usted. Dice entonces en el 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Y me llama ahora la atención eso. Si los muchachos se fatigan y se cansan, ¿cómo serán los mayores, los viejos? Imagínate. Entonces, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahora, note lo que dice. Pero los muchachos, dice ahí en el verso 31, pero los que esperan a Jehová, no dice de los muchachos, dice los que esperan a Jehová. Habla de todos. No importa los años que usted tenga. ¿Comprende? Entonces, los muchachos se fatigan y se cansan. Claro que sí, pero los que esperamos en Jehová, no importa la situación suya, no importa lo cansado, lo libre, como esté usted, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estuvimos ayer en el velorio de un hermano que se congregaba con nosotros, 85 años, y el hermano Byron y yo estuvimos yendo a visitarle hace como un mes, creo, y estando en una situación tan difícil de salud, hablaba uno con él y de verdad le hacía dar envidia, hablando, cómo te daba textos de la Biblia, como una semana sin comer y se sentó ahí como pudo y el hombre hablaba con gozo, con esperanza. ¿Por qué? ¿Porque era muy fuerte? No, porque Cristo era su Señor. Porque él sabía que si ese cuerpo se desaparecía ya mismo, tenía una eternidad en la presencia con Dios. ¿Tiene usted esa seguridad en esta noche? Dice en el versículo 18 del capítulo 3 que leíamos, el que en él cree no es condenado. Yo pregunto, ¿hay alguien en esta noche que no puede entender eso? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice, ya ha sido condenado y dice, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vuelvo y digo, Jesús está hablando con Nicodemo y Jesús le dice a Nicodemo que el que en él cree no es condenado. Está hablando con él. En esta noche usted está escuchando lo que Dios dijo a Nicodemo. El mensaje que Jesús dijo a Nicodemo es el mensaje que él quiso que usted escuchara hoy. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, hablamos de condenación y nos preocupa cuando alguien está condenado a 20 años, 30 años, 10 años y uno dice, uy, qué pesar, qué lástima, ta. Pero yo qué te quiero decir, yo no quiero hablar de esta condenación. Miren la condenación y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora, Nicodemo con todas las credenciales que tenía y hasta ese momento no había entendido el evangelio. Pregunto, ¿cuántas credenciales tiene usted? ¿Usted qué dice? Yo soy buena gente, yo soy buen esposo, soy buena esposa, yo hago, no sé cuáles son sus credenciales. No sé cuáles son, pero ¿usted cree que las credenciales que tiene usted hoy le sirven para tener salvación de su alma? Dios dice que no. Ahora, ¿conoce el plan de Dios para su vida? Y sabes, nosotros en Colombia en los últimos tiempos venimos muy preocupados por el tema de salud. Entonces nosotros nos quejamos que la salud está muy mala y nos quejamos y nos quejamos. Y todo eso es el cuento de todo el mundo. La salud está muy mala. ¿Por qué nos preocupa el tema de salud? Porque si el tema de salud está malo, entonces yo estoy vulnerable para morir más pronto porque si no me atiendo voy a morir. Significa entonces que tenemos miedo a qué? A la muerte. ¿Sí?
Tenemos miedo a la muerte. Entonces ya nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cuál es el lugar estratégico para yo hacerme en la casa? Por si cualquier cosa pasa. Ya queremos ubicarnos en lugares porque tenemos miedo de morir. Pero ¿tiene usted miedo de la muerte eterna? ¿No le preocupa a usted la muerte eterna? ¿O usted sencillamente quiere experimentar la muerte eterna cuando esté en la eternidad sin Cristo y te vas a dar cuenta que no tienes la vida eterna, que estás muerto totalmente? ¿Eso es lo que tú desearías? Pues yo te digo, no es la idea. En esta noche Dios habla a su corazón. En esta noche Dios dice, tú tienes que entregar tu vida. Tú tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador. Y lo que dice la Biblia es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pregunta, ¿ha nacido de nuevo usted? Ojo, yo no le estoy diciendo, o la Biblia no dice que si usted nació, claro, si estás aquí, lógicamente un día naciste del vientre de tu madre, pero ¿has nacido de nuevo? Si muere hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Pregúntase eso. ¿Está dentro de las posibilidades morir hoy? Claro, sí. Ahora, no me vayan a decir, venga, es que usted es un negativo cuando se para allá. No, no, lo que yo estoy diciendo es lo que Dios dice, ¿ves? Entonces, cada día trae su propio afán, dice Dios, ya está. Pero si usted muere hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Medítalo. Dice en Mateo 27:54, dice, estamos hablando cuando Jesús está sepultado, y dice, el centurión, uno de los que cuidaba la tumba donde tenían a Jesús, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, miren lo que dice, visto el terremoto. Entonces parece ser que los terremotos no son de esta semana, ¿sí? Desde allá están. Ahora, la magnitud no sabemos, cuando eso no había tanta tecnología, pero quién sabe cómo sería. Pero dice, y el centurión, uno de los que estaban con él guardando a Jesús, o sea, no lo guardaban por bien, estaban guardando el cuerpo para que no se robaran el cuerpo de Jesús. Dice, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían hechas, mire lo que dice, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este hombre, viendo lo que aconteció, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pregunto, ¿qué tiene que ver usted? ¿Qué tiene que suceder en su vida para que de verdad usted rinda su vida a Cristo? Para que de verdad usted diga, Señor, se pone sus esposas, unas esposas aquí y dice, Señor, soy culpable. Señor, te necesito. El único que rompe estas cadenas es usted, Dios. Y por favor, toma mi vida, perdona mis pecados. De hoy en adelante, Señor, te quiero seguir. Básicamente, ese es el tema. Pero ahora, no son mis palabras. Si el Espíritu de Dios cree usted que habla su vida, pues hazlo. Si usted cree que Dios no habló a su vida, tranquilo, no se preocupe, relájese. Su vida continúa. Pero la Biblia dice que un día tendrás que darle cuenta a Él. Vamos a orar. Dios, en esta noche alabamos su santo nombre. Agradecemos Dios por su paciencia, porque su palabra dice que su paciencia es para salvación. Padre, somos conscientes que por naturaleza hemos hecho lo malo, por el pecado que mora. Y Dios, su palabra dice que por esa causa somos enemigos suyos. Pero damos gracias que en el plan que trazó para la humanidad, Cristo Jesús, su Hijo amado, vino a morir en la cruz para salvar al hombre de la condenación eterna. Y Dios, quiero orar en esta noche por las personas que escuchan, Dios, este mensaje, que puedan de verdad
ir en arrepentimiento, Dios, creyendo en Cristo como el Señor de sus vidas. Gracias, Dios, porque no es por medio de una religión, no es por medio de un ídolo, no es por nada, Dios, de lo que nosotros pudiéramos hacer. Padre, es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo pegado en un madero cubierto de sangre para salvar a pecadores que no merecíamos nada. Queremos, Dios, alabar su santo nombre. Queremos, Dios, agradecer por su paciencia. Gracias por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Te alabamos y damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El Señor les guarde, hermanos.